Vamos a ver y a escuchar en esta versión de la Biblia la epístola a los romanos o la carta a los romanos, como se le dice, en el capítulo 1, versículos 17 al 32. Dios le bendiga, Dios nos bendiga. En el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. Ciertamente, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos, y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes, y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental, para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres. Son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que, según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Luego de escuchar y ver la palabra de Dios en distintas versiones de la Biblia, quiero que empecemos a ver el libro de Romanos. Al igual que todas las cartas del Nuevo Testamento escritas por el apóstol Pablo, esta epístola está titulada en correspondencia a sus destinatarios iniciales, en este caso los cristianos en Roma, ya que es un libro que nos habla sobre la ley, la justicia y sobre la justificación de nuestra salvación por medio de Cristo. El término clave de este libro es la justicia. El sustantivo griego que se traduce como justicia es dikaiosune. Está estrechamente relacionado con el verbo dikaio, que por lo general se traduce como justificar. Este libro es una extensa fundamentación teológica sobre cómo los pecadores injustos pueden recibir una posición correcta delante de Dios, es decir, son justificados. Autor y fecha de escritura. Se dice que alrededor del año 57 después de Cristo se escribió la carta a los romanos. Este libro afirma ser escrito por Pablo, siervo de Jesucristo. Todos los eruditos del Nuevo Testamento aceptan esta afirmación. Pablo fue un fariseo devoto que se convirtió a la fe en Jesús y fue llamado a ser apóstol de los gentiles en el famoso camino a Damasco,
Hechos 9. Lo encontramos. Comencemos el estudio ahora que sabemos esto. ¿Para quién fue escrita la epístola de los Romanos? Ya eso lo vimos. El comentario de Matthew Henry nos dice, agregando desde el versículo 17 que mencionamos, aquí comenzamos. El que es justo por la fe vivirá. El que es justo vivirá por la fe. El profeta parece expresarlo en primera forma, pero Pablo une los dos sentidos. Nos dice Wright al citar Habacuc 2:1. Pablo pone de relieve que una persona solo mediante la fe puede ser justa a los ojos de Dios. Esto es, el que es justo por la fe vivirá ahora y siempre por la fe. Al entrar en el versículo 18 que leímos, se advierte el contraste con el versículo 17, a la justicia salvadora de Dios que obtiene su efecto en el que es justo por la fe. Se opone la ira de Dios que se revela. En el término griego, apokaluptetai, el mismo verbo del versículo 17 contra toda impiedad e injusticia de los hombres que rehúsan creer, pues detienen con injusticia la verdad. ¿Qué significa esta última frase? Aunque impiedad en el griego significa asebeia, indica no tener respeto a Dios, no hacerle caso. Y adiquía, en el término griego, significa injusticia. Expresa una negación de lo que se debe a los demás y aún el fallo moral en relación con nosotros mismos. La segunda mención de injusticia en el mismo versículo insinúa que el vocablo tiene extensión más amplia y abarca toda la actividad humana que impide la penetración de la gracia y de la verdad en el interior de la persona. El verbo griego en participio de presente significa que los incrédulos impíos perseveran y se oponen e impiden el paso y procuran echarla por tierra a la verdad y a la gracia de Dios, que ya mediante la naturaleza se manifiestan a ellos lo suficiente para dejarles sin excusas. Ya que empezamos la primera sesión de la carta, la cual trata del pecado, si estos versículos finales del capítulo 1, Pablo explica cómo los gentiles penetraron en las terribles tinieblas que los rodean y cómo la ira de Dios se ha revelado en su contra. En el comentario de Warren W. Wiersbe nos dice que los versículos de los versículos 18 al 20 conocieron a Dios. Dios le había dado una revelación doble de sí mismo. Le es, que es conciencia, y celó, que es creación, en el versículo 19. El hombre no empezó con ignorancia y gradualmente creció hasta la inteligencia. Al contrario, empezó con una brillante revelación del poder y sabiduría de Dios y le dio las espaldas. Dios se reveló desde el mismo momento de la creación, de modo que los que nunca han oído el Evangelio de todas maneras no tienen excusas. También nos dice el pastor John MacArthur en su Biblia, como comentario, la ira de Dios no corresponde a una explosión impulsiva de enojo dirigida a personas que no sean del agrado de Dios. Es la respuesta ecuánime y determinada de un Dios justo en contra del pecado. Nos dice el Salmos 2, versículo 5, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. También podemos observar en Jeremías 25, versículo 15, porque así me dijo Jehová, Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor, da de él
a todas las naciones a la cual yo te envío. Siguiente capítulo 18, donde dice, se revela. La definición más precisa es revelada de manera constante. En esencia, la palabra significa descubrir, hacer visible o dar a conocer. Dios revela su ira de dos maneras: indirecta, mediante las consecuencias naturales de transgredir su ley moral universal. Y la número 2 es directa, por medio de su intervención personal. Lo podemos ver en el registro del Antiguo Testamento, desde la sentencia impuesta sobre Adán y Eva hasta el diluvio universal, desde el fuego y azufre que destruyó por completo a Sodoma, hasta el cautiverio en Babilonia. Presenta evidencias claras de esta clase de intervención. La revelación más gráfica de la ira y el odio santo de Dios en contra del pecado se encuentra en el derramamiento del juicio divino sobre su Hijo en la cruz. Vemos aquí que la palabra impiedad, esto indica falta de referencia, devoción y culto sincero al Dios verdadero, una relación defectuosa con Él. No mostrar reverencia a Dios ni a las cosas sagradas, es decir, ser un incrédulo. Injusticia, en griego, significa adiquía. Esto se refiere al resultado de la impiedad, una falta de conformidad al carácter y la ley de Dios en pensamiento, palabra y hecho. Toda mala conducta, inmoralidad, maldad de corazón y de vida. También nos dice el versículo, detiene la verdad. Aunque la evidencia proviene de la conciencia, la creación y la palabra de Dios es irrefutable. Los hombres optan por resistir y oponerse a la verdad de Dios por medio de aferrarse a su pecado. Lo vemos en Juan 3, versículos 19 y 20. Que dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. En el versículo 19, donde dice, le es manifiesto, Dios en su soberanía ha plantado evidencias de su existencia en la misma naturaleza del hombre a través de la razón y la ley moral. Por medio de las cosas hechas, donde dice también, la creación transmite un mensaje claro e inconfundible acerca de la persona de Dios. Entonces, ¿qué aportamos de estos dos versículos que hemos trabajado? Que todo el mundo es culpable ante Dios. La ira de Dios se revela desde el cielo y que el universo es una revelación de Dios y de todas las cosas invisibles. Si pasamos al versículo 21 y el 23, podemos ver que no le glorificaron como a Dios a pesar de conocer lo anterior dicho. Los pensamientos vanos y razonamientos necios hizo que los hombres se alejaran de la verdad y se volvieran a las mentiras. Vemos la diferencia conduciendo a la ingratitud, resultando en ignorancia. La gente de hoy se postra ante los filósofos griegos y romanos y honran más su palabra que la palabra de Dios. Pero Pablo llama a todas estas filosofías imaginación de hombres y tiempos de ignorancia. Lo podemos ver en Hechos capítulo 17 versículo 30. El próximo paso fue la idolatría, honrando a la criatura, incluyendo al hombre, antes que al Creador. El estado de naturaleza caída en que nos hallamos antes de ser salvos obstruye el paso de la luz desde la mente al corazón.
podamos observar en Efesios 1, versículo 18, por lo que las famosas pruebas racionales de la existencia de Dios han sido ineficaces. Sin la gracia para convertir a nadie, en efecto, el hombre es atraído por Dios en Cristo, lo que nos convence de pecado y nos hace anhelar la salvación. No es el eterno poder y la divinidad de Dios, sino su santidad infinita y su infinito amor a los pecadores, y esto no se puede ver mediante las cosas creadas. El Dios de los filósofos puede imponer temor, pero no amor. El Dios Salvador es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, desde luego para una razón no enturbiada por el pecado. Aquí la palabra conocido en griego es ginosko, que significa conocer por experiencia. El hombre es consciente de la existencia, el poder y la naturaleza divina del Creador por medio de la revelación general. Es decir, ellos hicieron que Dios fuera un misterio y le dieron al pueblo toda clase de imágenes. Lo podemos ver en el versículo 23 que escuchamos. Para terminar con el versículo 23 de esta parte, nos dice Matthew Henry: por eso, a Pablo pasa a denunciar la grosera idolatría de los que, aunque tienen ojos, no ven porque no quieren ver, ya que la luz les molesta, pues le descubre sus malas obras. Ahora vamos con los versículos 24 y 25 del mismo carta a los Romanos. Cambiaron la verdad de Dios. Esta palabra, cambiaron, indica precisamente eso. Reemplazaron la verdad de Dios con la mentira de Satanás. ¿Qué es la mentira de Satanás? Adorar a la criatura y no al Creador. Adorar al hombre en lugar de adorar a Dios. Adorar las cosas antes que a Cristo. Satanás tentó a Cristo para que hiciera esto en Mateo 4, del versículo 8 al 11. Si vemos aquí en Romanos 1, versículo 18, que leímos, dice: los gentiles detienen con injusticia la verdad y ahora cambiaron la verdad por una mentira. Cuando se cree y obedece la verdad, ella nos hace libre. Lo vemos en Juan 8, versículos 31 y 32. Cuando se rechaza y desobedece la verdad, nos hace esclavos. El versículo 24 dice también: Dios los entregó. Comenta John MacArthur: esto es una expresión judicial en griego que se emplea para aludir a la entrega de un prisionero para la imposición de su sentencia. A los hombres que se dedican a abandonar a Dios, Él los abandonará de esta manera. Él le lleva esto a cabo de forma indirecta e inmediata, con la remoción de sus impedimentos para permitir que pequen y sufran las consecuencias del caso, así como directas y pendientes mediante actos específicos de juicio y castigo divino. Aquí la palabra inmundicia, un término general que se aplica con frecuencia a la materia putrefacta, como lo es el contenido de un sepulcro. Se refiere aquí a la inmoralidad sexual, a la cual comienza en el corazón y pasa a actos vergonzosos con el cuerpo. Sin embargo, Matthew Henry nos dice: Dios a nadie fuerza a servir, sino que le da a cada uno lo que cada uno busca. La salvación y el cielo lleva aún a los que no le buscan, pero a nadie manda al infierno. Es el impío el que se va allá, al infierno.
pues haber escogido vivir sin Dios o contra Dios. Dios ama al hombre de todo corazón. Dios no quiere el pecado y por eso no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva el hombre. Pero si el paciente no se somete a lo que el médico le prescribe, no hay que culpar al médico de los fatales síntomas que de esa desobediencia se siguen por su curso natural, sino al enfermo. El culpable es el enfermo, no el médico, porque es por su propia desobediencia. El corazón del hombre es por naturaleza perverso y engañoso, como dice Jeremías, capítulo 17, versículo 9. Ni el propio individuo puede percatarse de la perversidad engañosa de su corazón, pero por ella queda encadenado al pecado y al vicio. Seguimos con el versículo 26 en adelante. Nos dice Matthew Henrys: al cambiar la verdad de Dios por la mentira, los dejó Dios a merced de la más vergonzosa corrupción sexual, de forma que ellos cambiaron el recto uso del sexo, es decir, la unión con el sexo opuesto, pues los sexos se complementan mutuamente, como la homosexualidad. Se nombra primero las mujeres, no porque este pecado sea entre ellas más corriente, sino por ser más antinatural. La homosexualidad entre los hombres es contra naturaleza, al igual que la mujer. Se describe a continuación en el versículo 27 con los colores más vivos, mientras que a Pablo le ha repugnado por delicadeza a dar más detalles sobre las mujeres. A causa de la apostasía de los versículos 21 y 25 y el versículo 27 nos dice, recibiendo en sí mismo la retribución. Aquí entra en efecto pleno la ley de la siembra y la siega. Lo vemos en Gálatas 6, versículos 7 y 8. Pablo describe así el carácter autodestructivo de este pecado, del cual el SIDA y muchas otras enfermedades de transmisión sexual en la actualidad son evidencia espeluznante. Oh Señor, gloria a Dios. Vemos también en el versículo 28, reprobada traducción de una palabra griega que significa no pasar la prueba. Cuando Dios llama reprobada en estos capítulos de Romanos 28, de una palabra griega que significa no pasar la prueba, se emplea con frecuencia para describir metales inservibles que se desechaban porque contenían demasiadas impurezas. Dios ha puesto a prueba la mente del hombre y ha determinado que carece de valor y utilidad. Lo podemos ver en Jeremías capítulo 6, versículo 30. En el versículo 32 vemos que dice, habiendo entendido no ignorancia, sino rebelión flagrante, sabe bien su repugnante conducta se debía a su obstinación y rebelión, no a la completa ignorancia de lo que Dios exigía. Aprueban el colmo del pecado, es aplaudir los pecados ajenos en vez de avergonzarse de ellos. Estas personas comenzaron con un claro conocimiento de Dios y su juicio en contra del pecado, pero ahora llegaron al más bajo nivel de su caída. Ni siquiera querían el conocimiento de Dios. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Lo vemos en el Salmos 14, versículo 1. Es triste ver los trágicos resultados de la decadencia. Los evolucionistas quieren acercarnos, creer que los seres humanos hemos evolucionado desde formas primitivas, ignorantes y como bestias, a ser la criatura maravillosa que somos hoy. Pablo dice precisamente lo opuesto en la Biblia.
El hombre empezó como la más superior de las criaturas de Dios, pero él mismo se hizo bestia. Vemos un ejemplo. Dios los abandonó. Esta es la revelación de la ira de Dios. El versículo 18. Los pecados que se mencionan aquí son demasiado viles para definir o hablar de ellos. Sin embargo, hoy en día se practican alrededor del mundo con la aprobación de la sociedad. Qué lástima. La gente sabe que el pecado será juzgado. No obstante, se deleita en él de todas maneras. Si no fuera por el Evangelio de Cristo, estaríamos nosotros mismos en esclavitud del pecado. Gracias a Dios por su don inefable. Lo vemos en 2 de Corintios 9, versículo 15. En un mundo que no toma en cuenta a Dios, que no quiere ver y lo que hace es ignorar a Dios desde hace más de 2000 años, Pablo nos dice por la palabra, inspirada por el Espíritu Santo, que el mundo estaba y estaría lleno de idolatría, lesbianismo, homosexualidad, pederastia, maldad, avaricia, depravación, envidias, homicidios, disensiones, engaños y malicias, chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios, arrogantes, hombres que se rebelarían contra sus padres, insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Aquí en esta carta de Romanos 1, del 18 al 32, vemos una humanidad caída. Vemos una humanidad en su clímax, vuelta en el pecado. Le ha dado la vuelta a Dios. Y Dios ha hecho todo para traerla otra vez a su imagen perfecta, pero ellos no han querido. ¿Podemos ver esto en estos tiempos? Claro que sí. Claro que sí. Para culminar, el versículo 32 nos presenta el clímax de toda la porción y en él se describe las circunstancias agravantes de dichos vicios, ya de por sí gravísimos. Estos impíos, a pesar de conocer el justo decreto de Dios que declara reos de muerte a los que practican tales cosas, no solo continúan poniéndolas por obras, etc. Conocían la ley y conocían la pena sancionada por la ley. Su misma conciencia se los decía. El pecado se agrava cuando es contra conocimiento. Es como precipitarse con presunción contra la punta de una espada. Se agrava todavía más cuando se continúa en él hasta convertirse en costumbre, es decir, vicio. No solo continúan poniéndola por obras, sino que hasta aplauden a los que les imitan en tales prácticas. Estos malvados no se contentaban con pecar ellos mismos, sino que animaban a otros a imitarles, con lo que se convertían implícitamente en cómplices de todos los demás pecadores. En realidad, todo pecador busca cómplices para justificarse de su propia maldad. Al verla generalizada, nadie quiere permanecer pecador en solitario, lo cual es ya una especie de autoacusación, aunque en realidad es como una confederación a favor de los intereses del reino del diablo. Gozarse en el pecado por amor
al pecado mismo, es el más bajo escalón del egoísmo, contrario al amor que no se alegra de la maldad, sino que se complace en la verdad, como vemos en 1 Corintios 13, versículo 6. Para terminar, ahora póngase todas estas cosas en un montón y que diga alguno si el mundo pagano puede quedar justificado delante de un Dios tan santo. Esto es puesto en correcta relación con Dios por medio de cualquier clase de obras humanas, por su propia naturaleza pueda ser. Escribía Agustín de Hipona: nadie tiene de suyo otra cosa que mentira y pecado. ¿Quién me puede decir que el mundo no es así en el que vivimos? La Biblia es la verdad absoluta. Es la única forma que tenemos de conocer la mente y el corazón de Dios. La naturaleza nos habla del Creador, de su poder. El universo es muestra de lo eterno e infinito que es nuestro Dios. Y Él gobierna sobre todas esas cosas, como nos dice el Salmo 24. De Jehová son la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él habitan. Ningún hombre puede justificarse delante de Dios por buenas obras. Solamente Adán, el primer hombre creado por Dios, y Eva su mujer, fueron alguna vez perfectos en espíritu y corazón, hasta que prefirieron el pecado y la mentira de Satanás, el cual los trajo a perdición y muerte, como castigo a la desobediencia de su Creador nuestro Dios. Vemos que necesitamos un Salvador, pues cualquier obra que puede hacer un hombre en estos días nunca será buena, ya que nuestros pecados nos abruman. En todo momento necesitamos de Dios. Al no poder salvarnos de la muerte, del castigo por el pecado y la desobediencia que hay en nosotros, en todos, suplió la única forma de salvarnos por medio de su Hijo Jesucristo. Solamente Dios mismo podría revertir la maldad y el pecado del hombre. Él mismo se dio a los hombres en la cruz para perdón de pecados y resucitó al tercer día para garantizarnos la salvación después de la muerte. Entonces, en conclusión, el hombre nada bueno trae en sí, sino lo que Dios puede hacer por medio del arrepentimiento y el reconocimiento de sus malas obras y del pecado que mora en nosotros. Entonces, cuando se produce este arrepentimiento en nuestra conciencia y en nuestra mente, pues lo que viene es reconocer a Jesucristo como nuestro único Salvador, ya que solo Él fue perfecto en esta tierra y lo es en el cielo. Todo aquel que ponga su confianza y su fe en el Señor Jesucristo, Dios mismo será salvo, no confiando en nuestros propios métodos, sino confiando en el perdón y la garantía de salvación que nos da el Señor, porque aunque no lo veamos con nuestros ojos, sabemos que creemos que Él ya lo hizo y que estaremos con Él, porque su promesa a los que creen por fe y le siguen. El hombre se ha depravado y lo vemos. No busquemos nada bueno en nosotros. Démosle gloria y honra a Dios para que Él tenga misericordia de nosotros y sigamos lo que nos dice su palabra, cuál es la verdad absoluta en este mundo. Le dejo con esta cita bíblica. Salmos 11, versículos 3 al 7. Cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? El Señor está en su santo templo. En los cielos tiene el Señor su trono y atentamente observa al ser humano. Con sus propios ojos lo examina. El Señor examina a justos y a malvados y aborrece a los que aman la violencia. Hará llover sobre los malvados ardientes brasas y cadente azufre.
Un viento abrasador será su suerte. Justo es el Señor y ama la justicia. Por eso los íntegros contemplarán su rostro. Amén. Vamos ahora con unas aplicaciones para nuestras vidas de estos versículos que leímos. Vamos a orar. Gracias, Padre. Te doy gracias, Señor, por permitirme llevar tu palabra, Señor, a nosotros. Reconociendo que la gloria y la honra es tuya. Que lo que hemos sido y somos siervos tuyos, Señor. Ayúdanos, Señor, a santificarnos cada día para poder llevar tu palabra con respeto, con amor y con verdad. Ya que tú eres un Dios tan santo, Señor. Lo vemos en la creación y tú te has declarado, Señor, por medio también de nuestra conciencia, Padre. No podemos negarte, Señor. Te damos gracias, Padre. Perdona, Señor, esas personas que están viviendo para el pecado, que se gozan del pecado de otros y también lo apoyan, Señor. De lo que a ti no te agrada, Señor. Porque nos dimos cuenta en estos versículos, Señor, que tú desagradas, a ti te desagrada el pecado. Tú no amas el pecado por tu santidad, Señor. Tú eres 3 veces santo, Padre. Pon en nosotros, Señor, el cada día poder buscarte, porque no tenemos excusa. El que se va a perder porque quiere. El que va al infierno se va porque Él quiere. Ayúdanos, Señor, a reconocerte cada día como nuestro Señor y Salvador y Rey, oh Jesucristo, que solo tú nos has propuesto y nos has enseñado el medio de poder ser salvo. Gracias al Espíritu Santo por redarguirnos y por guiarnos a toda verdad. Te damos gracias a ti, oh Señor, por tu grandeza y por permitirnos conocerte. Pon en aquellos corazones, Señor, que aún no te conocen, Señor. Permite que esta palabra llegue a todos, Señor, y obra en ellos. Que reconozcan que solamente hay un solo camino, una sola verdad y una sola vida, cual eres tú, Jesucristo. Solo por ti podemos conocer a Dios porque eres tú mismo. Te adoramos a ti, oh Padre eterno. Gracias, Creador nuestro. No hay excusa para decir que no te conocemos. No hay excusa para dejar de desobedecerte. Tú eres el que nos sostiene diariamente. Gracias, Señor, te damos. Bendice tu palabra, Señor, cual es santa. Y que se haga tu voluntad en nosotros, Señor. La gloria y la honra es para ti, Señor. Te lo pedamos en el nombre de Jesús. Amén.